We're going to start now with the first presentation of the morning, and that was a change. It was supposed to be Rafael Luciani, but it's going to be Carlos Chicken Dance instead. It's going to be the first one. And he is talking about the reception of the Vatican Council in América Latina. Así que la primera presentación va a ser la de Carlos Chicken Dance, aquí ha habido un cambio en el schedule, sobre la aceptación del Concilio Vaticano II en América Latina. Así que con ustedes, Carlos. Muy bien, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, a la oportunidad de estar aquí. En nombre de Joaquín Pérez, quiero agradecer a toda la organización. Seguido con mucha atención las conferencias de ayer, y van siendo muy importantes las preguntas y también las ponencias, porque van empezando a verse claramente algunos hilos conductores. Y yo advierto en lo que les voy a comentar ahora una relación muy estrecha con las ponencias de ayer a la tarde, sea la más histórica de la doctora Videgain o también las otras dos. Lo que les voy a presentar también es parte de un proyecto de investigación en el cual estoy participando con gente de grupos de investigación de los distintos continentes, uno de ellos en América Latina. Ustedes pueden encontrar información y artículos sobre todo lo que yo voy a decir ahora, mucho más detallado, fundamentado en artículos publicados en distintas revistas en esa página web academia.edu. Así que sobre este asunto ustedes pueden, independientemente de la ponencia mía, ahora ustedes pueden conseguir cosas mucho más precisas y detalladas allí. Naturalmente que ese título es tremendamente enorme, injusto, casi imposible dar cuenta de él, ¿no? En el texto que va a estar posteriormente en página web, el texto tiene esta organización. ¿Se imaginan? Hablar de recepción de concilio en América Latina incluye muchas décadas, muchos temas sociopolíticos y culturales, económicos, específicamente eclesiales, y además el Vaticano II ha hablado de casi todos los temas: diálogo interreligioso, laicado, vida religiosa, carismas, ecumenismo, liturgia, etcétera, iglesias orientales, etcétera, etcétera. Por tanto, este intento de tener una visión global de estas es una pretensión desmedida. Y por eso hay que intentar buscar hilos conductores, donde se muestra un salto de calidad y donde se responde a la pregunta un poco pesimista de si es que no ha pasado nada. En estos 50 años no ha pasado nada. Y es fácil responder a esta pregunta mostrando que, aunque tenemos muchas tareas por delante y muchos déficits, en América Latina, con el concilio, han pasado cosas muy importantes. El esquema que yo podría seguir, pero no lo voy a hacer aquí, y es el texto que ustedes van a tener después en página web, afronta todas estas temáticas diversas, y con ellas uno podría decir que tiene un panorama de distintos temas de la recepción. Yo solo me voy a detener en algunos en particular. Vamos con la introducción. El primero es pedir disculpa por un título tan amplio, o sea, hay que tener clara conciencia de los límites por el motivo que recién les decía, además porque, gracias a Dios, en estas décadas estamos siendo cada vez más conscientes de la complejidad de América Latina, ¿no?
la emergencia del tema de las mujeres, que en la época del concilio era completamente diverso, o el mundo indígena, o lo afro, o ahora con el sínodo de la Amazonía. Vamos cotidianamente descubriendo una mayor riqueza, mayor complejidad, y por tanto estos relatos latinoamericanos, que a veces serían imposibles en otro continente, cuando estamos trabajando sobre el proyecto del Vaticano II, imagínense hacer la recepción en Asia, China, Japón, Vietnam. En cambio, en América Latina, sí, por buenas razones, hemos intentado esta mirada global, pero hay que ser estar muy advertido de que la mirada puede ser injusta, porque puede ser un relato unificador de una diversidad que quede finalmente opacada, y no debería quedar opacado nada ni nadie, ¿no? Pero, no obstante, respondo a esa objeción con la frase final que tienen allí subrayada: es posible reconocer características comunes. Aunque es difícil, es posible. Y de hecho, en estas décadas en América Latina hemos hecho muchos ensayos narrativos para contar nuestra historia. Porque lo importante no es solo lo que sucede, la identidad es una narración de sí mismo y no solamente una recolección de los datos sucedidos, sino el relato, la historia que nosotros estamos contando, que es el relato de nuestra identidad o de nuestras identidades. Entonces, como digo, no obstante todas esas reservas, cómo hablar de la recepción del concilio en América Latina, sin embargo, es posible detectar algunos puntos comunes y sobre ellos quiero afrontar. Lo segundo, y quizá con alguna otra ponencia de la mañana resulte más evidente, es el consenso casi unánime, positivo, del valor del concilio en América Latina, ¿no? Es verdad que es posible encontrar grupos pequeños, sea de un lado más a la derecha, sea de un lado más a la izquierda, que rechazan el concilio mismo, pero esa no es la tónica general. Incluso determinadas teologías o movimientos, como piensen ustedes la teología indígena o la misma teología feminista, que si se atuviera a la letra del concilio podría quedar completamente defraudada. Pero sin embargo, esas teologías, expresamente en América Latina, se reconocen hijas de la herencia conciliar. Lo mismo sucede con la teología de la liberación. Para todos fue claro en el concilio, para los latinoamericanos, para todos. Para varios fue claro que el Concilio Vaticano II fue un concilio europeo, llevado adelante por europeos, para resolver problemas de la historia moderna europea. Reforma protestante, modernidad, etcétera, ¿no? Y que por tanto, en buena medida, la agenda internacional en algunos puntos quedó débil, ¿no? No obstante, pienso en Gutiérrez, pienso en Sobrino o en cualquiera de estos tipos de autores que han sido clave en estas décadas en América Latina, se reconocen hijos del concilio, aunque reconocen que el concilio se quedó corto en una visión, fue un paso en una determinada dirección del concilio, no más, no menos, no más, no menos. Pero este es un dato muy importante, porque no hay que darlo por sentado. No ha sucedido así siempre en la historia de la Iglesia. Y el momento de recepción es tan importante como el momento de la celebración, porque es la recepción y no la celebración la que decide frente a qué tipo de concilio estamos. No son los celebrantes, los participantes del sínodo de la Amazonía que dicen: este es una nueva fundación de la Iglesia de América Latina. No, son las comunidades cristianas que dicen: ese texto es mi carta magna. Eso pasó en América Latina, ¿no? Entonces un concilio es su celebración, pero también su recepción, porque es al final el proceso de recepción el que dice qué tipo de concilio es este. Y ahí esto es lo grande del Concilio Vaticano II, que tuvo una de las razones de la grandeza del Vaticano II, un enorme consenso en la celebración. Vean la votación de los documentos, tiene una abrumadora mayoría,
y el consenso enorme sobre su recepción, que es muy sencillo de verificar en América Latina. Y eso no porque no seamos conscientes que el concilio está lleno de limitaciones en los más diversos campos, liturgia, ecumenismo, interreligioso, etcétera, ¿no? Y por eso en América Latina el concilio se volvió prontamente como un símbolo de renovación. Nadie quiere ser anticonciliar. Y todos acuden al concilio, como decimos, no sé si así aquí se entiende la expresión, para traer agua para su molino, ¿no? Para traer agua para su molino, ¿no? Todos somos conciliares, unos de un etcétera. Por eso es tan importante los textos y el acontecimiento mismo del Vaticano II, porque no aprueba cualquier agenda el Vaticano II, ¿no? En nombre de él. Y en este sentido, fíjense, muchas de las que se consideran las típicas expresiones del catolicismo latinoamericano posconciliar, que de alguna manera son figuras eclesiológicas nuevas, como las comunidades eclesiales de base, con todas sus pobrezas, ambigüedades y riquezas, por supuesto. La lectura popular de la Biblia, sobre la cual quiero referirme, la valoración de la religiosidad popular, la inserción de la vida religiosa en ambientes pobres, un hecho notable de estas décadas, mujeres, la misma teología de la liberación, como digo, se reconocen deudoras de este evento. Y una expresión que se ha utilizado mucho en América Latina, y el que primero la usó es Segundo Galilea, este teólogo chileno, la recepción de América Latina ha sido, la recepción del concilio en América Latina ha sido selectiva. Toda recepción es selectiva, porque uno escucha algo ahora y se queda con una cosa y deja de lado otra, ¿no? Entonces toda recepción es selectiva. Es una recepción selectiva, creativa, y fiel. El tema de la recepción es muy importante y ha sido trabajado muy bien en estas décadas, ¿no? Pero hay una característica en América Latina, y es que los mismos tenemos digámoslo así, un pobre trabajo sobre el Vaticano II mismo, en la teología y también en la pastoral, ¿no? Sobre todo si uno lo compara con lo realizado en otros continentes, particularmente Europa. Hay un contraste muy notable entre lo que ha sucedido en Europa en este punto de vista y lo de otros continentes, incluso América Latina, por supuesto Asia, también África, ¿no? Es como si el concilio se dio por supuesto, ahora voy a añadir un argumento, se dio por supuesto y se construyó a partir de él, pero carecemos de estudios sobre los debates, los conceptos, los esquemas, los participantes, los textos. Entonces hemos construido sobre el concilio, pero no hemos profundizado tanto en los textos, incluso de la participación de los mismos actores y actrices, pocas, pero algunas, latinoamericanas en el concilio. Y por eso puede hablarse, fíjense como pongo ahí, ojalá se pueda leer, creí que se iba a leer mejor, de una vinculación mediada, que no es superficial, pero que debe ser advertida, ¿no? Y les doy dos argumentos. Uno, en América Latina el concilio está unido a Medellín, son inseparables. Y en mi tierra dicen combo, en Argentina dicen combo, esta cosa junta, Medellín y Vaticano II, es la recepción del concilio en América Latina. Saben ustedes que es muy interesante la recepción que se hace en otros continentes de Medellín, porque no hay nada parecido como la única recepción continental del concilio. Por eso tiene un valor enorme Medellín, ¿no? Tiene la limitación de ser una conferencia episcopal y no una reunión sinodal. Ojalá la próxima reunión del CELAM sea sinodal y no solo colegial. Tiene esa limitación en comparación con otras reuniones eclesiales en otros lugares del mundo, pero es la única recepción continental del concilio, ¿no? Y por eso en los años pasados se hizo como una doble memoria el concilio en Medellín. Y nuestra gente, nuestros agentes pastorales y también en la teología, claramente la recepción del concilio está completamente mediada por Medellín. No puede separarse, ¿no?
Y otra característica típica de nuestra región es la importancia que adquirieron de determinados textos, que quizá tuvieron a veces más importancia que otros del concilio. Los dos ejemplos más notables son Evangelii Nunciandi del año 75 para la construcción de Puebla. El Papa Francisco ha dicho que a su juicio este es el texto más importante del magisterio posconciliar, y ciertamente lo es para América Latina, y pasando por Puebla, o Populorum Progressio de 1967, que es uno de los textos más citados en Medellín, ¿no? Y observen la reflexión, la frase de Gustavo Gutiérrez, que Populorum Progressio fue algo así como la Gaudium Spes del tercer mundo. Algunos autores, Gutiérrez mismo dice como si Pablo VI les prometió que después de Gaudium Spes, que no recogía suficientemente temáticas sociales, la pobreza, como se esperaba, que vendría un trabajo sobre eso. Y Populorum Progressio ha sido clave en América Latina, incluso porque se metió en los debates más difíciles, el debate más difícil de Medellín, si la violencia es legítima como un instrumento de cambio político, el debate más difícil de Medellín, y Populorum Progressio dio el equilibrio para las dos violencias, no a la violencia armada, pero ojo con la violencia estructural, es ese delicado equilibrio entre la violencia de un sistema y la violencia guerrillera, o como le podamos llamar, ¿no? Entonces, la recepción del Vaticano II está mediada por estos documentos. Pero bien, después de esas consideraciones generales, quiero entrar a una de las, digamos, yo cada vez me convenzo más, escuchando incluso a historiadores como Ana María ayer, estamos a uno de los tesoros de América Latina, que que se tiene distintos nombres. Uno es el método ver, juzgar y obrar, otra es la introducción digámoslo así, de un momento inductivo en el proceso de pensar la fe. Les muestro un ejemplo con el teólogo chileno Juan Noemi, un teólogo que no tuvo la repercusión que merecían sus trabajos, y dice así, fíjense: con anterioridad al Vaticano II, porque es importante ver lo que pasó en esas décadas, y el debate en Gaudium Spes es muy importante, y América Latina casi inconscientemente adoptó un camino que fue precisamente la del método ver, juzgar y obrar, que ha tenido efectos notables en nuestra teología y en nuestra pastoral, ¿no? Fíjense, dice Noemi: con anterioridad al Vaticano II predomina un ejercicio teológico, podríamos decir también de la pastoral, para el cual el contexto, espacio y temporal constituye una exterioridad, es secundario, es una reflexión no vinculada al tiempo y al lugar. Un accidente que no es considerado en sí mismo como determinante al teologizar. Si ustedes revisan, lo estamos haciendo en el proyecto de investigación, si ustedes revisan los manuales de teología con los cuales estudiaban los que en ese momento estudiaban teología, que eran candidatos al sacerdocio, hasta la época del concilio, eran manuales elaborados en Roma, eran manuales internacionales de cristología, de eclesiología, y que no tenían ninguna referencia a la región, al lugar, a los problemas de la gente del propio lugar. Hay un contraste tan notable entre la bibliografía previa a Medellín, por ejemplo en la cristología, y en 10 años hay una explosión bibliográfica de teología, de cristología, de la liberación, todas que tienen en común hacerse cargo de los procesos históricos. En una década ustedes tienen allí un termómetro para ver lo que sucedió allí. En el medio que está el concilio, no solo el concilio, pero también el concilio, ¿no? Y por eso, fíjense, continúa Juan Noemi, lo más decisivo de Medellín no está en haber puesto en el tapete el tema de la liberación, fíjense, sino que por primera vez y de manera explícita se considera la situación de América Latina, no más como un accidente prescindible, sino como antecedente al que queda confrontado el ejercicio teológico. Se motiva un quehacer y ejercicio teológico situados y responsables de la situación personal.
Lo que no se si ustedes revisan la bibliografía teológica de América Latina, verán que, y la de Estados Unidos también, verán que hay un punto no estudiado, que estamos trabajando en el proyecto que les comento, que es el debate en Gaudium Spes fue muy importante. La Constitución Gaudium Spes casi fracasa. Y no solo porque ustedes saben que en el concilio existió una mayoría, una llamada mayoría, 2.500 personas más o menos, una llamada mayoría, y una minoría más conservadora, que en algunos casos podía llegar a ser hasta el 10% de la asamblea. Pero en Gaudium Spes, en los debates de Gaudium Spes, lo que sucedió fue que se dividió la mayoría. En los otros documentos, la distinción más clara era entre la minoría y una mayoría más abierta, más sensible a los cambios. En el caso de Gaudium Spes se divide la mayoría, fundamentalmente franceses y alemanes. Los franceses a favor del esquema, los alemanes en contra. Y uno de los puntos en discusión era la asunción del momento inductivo. Recuerden cómo comienza Gaudium Spes y dedica todos los primeros números a hacer una lectura de la realidad. Nosotros nos hemos acostumbrado en América Latina a que nuestros textos empiezan con un ver. Pero eso es una novedad en la historia de la Iglesia. Tiene 50 años en la teología católica. Gaudium Spes es el primer documento en la historia conciliar de la Iglesia en un texto que contiene un momento inductivo. Autores tan importantes como Karl Rahner dijeron de dónde, el texto se ha publicado hace poco, de dónde se obtiene ese conocimiento. La Iglesia, para enseñar su doctrina, para evangelizar, acude a la Biblia, a la tradición, a la enseñanza de los concilios anteriores de la Iglesia, al testimonio de los santos, a la experiencia litúrgica. Y este nuevo tipo de conocimiento, usted me está hablando del movimiento de la liberación, de ecología, de las mujeres, ¿de dónde obtiene la preocupación de Rahner? No era descartarla, la de Ratzinger sí. La preocupación de Rahner no era descartar el momento inductivo, sino fundamentarlo. Él decía, aquí hace falta, en la expresión latina, una nociología teológica. Había una nueva forma de conocer a la hora de hacer fe, pensar la fe y la teología, de los cuales los mejores teólogos de la época no podían dar cuenta. Rahner escribe un artículo en el año 67 y dice, no es fácil decir que es una constitución pastoral. Y el problema es por la introducción de este momento inductivo. Antes, cuando ¿qué esperaban los padres, muchos de los padres conciliares para Gaudium Spes? Una antropología, diríamos así, descendente. Empiece por el Génesis, siga por toda la Biblia, y allí tiene la iluminación lo que es el ser humano. ¿Cómo es que usted comienza recogiendo las angustias, las esperanzas, los problemas de urbanización, de migración, para llegar a una antropología que en último nivel, Gaudium Spes 22, tiene su luz de interpretación en Cristo? Es un cambio, tiene 50 años en la teología católica. Y por eso necesita tanta precisión conceptual todavía, tanta precisión conceptual. Hay tantos puntos abiertos y tantas discusiones inútiles en estas décadas. Y por eso, fíjense, tiene sentido lo de Codina, aunque no he estudiado esta temática, el texto de mayor impacto en América Latina es Gaudium Spes, precisamente por esa invitación a auscultar y a discernir los signos de los tiempos. El año pasado, en los años anteriores, cuando hemos estado, me estoy yendo de la conferencia, cuando hemos estado trabajando sobre Medellín, la gente que hirió Medellín en aquellos años, por los testimonios en que es posible armarlo, la gente que hirió Medellín adoptó el método ver, juzgar y obrar, prácticamente en los textos, sin mostrar conciencia del debate que se había producido en el Vaticano II. Y fíjense qué es lo que sucede en Medellín. Fíjense en el marco de 3 años.
lo que había sido una metodología debatida en Gaudium Spes y apenas aceptada, la noción de signo de los tiempos, que simboliza este momento inductivo, está una sola vez en Gaudium Spes, solo una vez en el número 4, y es por los problemas que ocasionó. Una metodología debatida en Gaudium Spes, 1965, aprobada en diciembre, en 1968 se vuelve en el hilo conductor de la Conferencia de Medellín. Ya no solo de los textos, como Gaudium Spes, sino de la mecánica de trabajo. Medellín comenzó con una exposición de un sociólogo, un sacerdote brasilero que después fue obispo, sociológica sobre la situación de la religión en América Latina. Es un salto de calidad metodológica, ya no solo en los textos, sino en la forma de trabajar. Por eso la expresión de Beoso, a diferencia del concilio, esta forma de trabajar, de pensar la fe y hacer teología, no solo impregnó un documento, sino toda la mecánica de trabajo. Allí es muy importante la figura de Marcos Magrá. No tengo tiempo aquí de desarrollarlo porque Marcos Magrá trabajó, obispo panameño, que había sido decano en la Facultad de Teología de la Católica de Santiago, que trabajó en Gaudium Spes en tema signo de los tiempos, conocía muy bien el debate, y es él el que tiene la ponencia inaugural en Medellín sobre signo de los tiempos. Él conocía el debate de primera mano, pero los demás actores no. Lo que pasa es que hoy nosotros tenemos un mejor conocimiento del concilio que incluso los participantes de entonces. Un participante del concilio estaba en una comisión, seguía un tema y además tenía determinadas fuentes, tenía la experiencia, nos mató. Tenía la experiencia, pero hoy nosotros tenemos más conocimiento que él porque tenemos el big picture, tenemos una cantidad de fuentes, testimonios y actas de debates, por tanto tenemos una mirada comprensiva, ¿no? Pero es bien notable que en América Latina no se haya percibido el debate de Gaudium Spes, no se haya tomado noticia y se haya adoptado casi inconscientemente su metodología que va a determinar la historia de la recepción entre nosotros. Si ustedes ven el texto de preparación a Medellín hecho en enero del 68, un documento de trabajo previo, después hubo otro documento de trabajo a mitad de año, la introducción tiene varias páginas y cita solo un documento. El tema de Medellín era la aplicación a América Latina del concilio. Aplicación se hablaba, no de recepción. Aplicación, como si fuera así, ¿no? Así en las primeras décadas era aplicar, se aplica, después no, se recibe. Es muy distinto, hay un sujeto activo que no es solo se aplica. La aplicación del concilio en América Latina. En la introducción del borrador de Medellín se identifica el concilio con Gaudium Spes, muy notable, y se cita 8 veces a Gaudium Spes allí y a ningún otro documento conciliar. Es que para muchos, eso es verdad, Gaudium Spes terminó siendo el símbolo del Vaticano II, de lo que Juan XXIII pretendió al proceso de ayornamiento, ¿no? Y eso, fíjense, queriendo dar un paso más, esa forma de pensar la fe está en la base de las mejores cosas eclesiales, teológicas, espirituales de América Latina de esta década, como esas de las que hemos conversado y que ahora voy a detallar: la opción por los pobres, comunidad de base, la lectura popular de la Biblia, etcétera, esa metodología, ¿no? Y esas representan una novedad e identifican la originalidad de esta. Por eso es muy importante, sin ánimo polémico, es muy importante seguir la historia de esta metodología en las peleas con Roma. Salvo Medellín, los obispos latinoamericanos, salvo Medellín, que fue asumido de manera sin discusión, los obispos latinoamericanos tuvieron que pelear, literalmente, para defender esta forma de metodología, y perdieron la batalla en Santo Domingo, donde el texto comienza con un credo, como si la lectura, fíjense que falta cabeza,
como si la lectura inductiva de la realidad no fuera ya, como voy a decir ahora, un momento espiritual, teológico, y no meramente sociológico, es un discernimiento de espíritu. Bienvenido, Ignacio. ¿No? Es un discernimiento de espíritus, ¿no? Por eso es muy importante seguir esto. Y si ustedes llegan, no tengo tiempo ahora de mostrárselo, pero revisen el número 19 de Aparecida, el que aprobaron los obispos y el que corrigió Roma. El de los obispos simplemente dice que van a usar el método sin ningún... El de Roma da unas vueltas y empieza y termina con una descripción que no se comprende y que compromete la seriedad del momento inductivo. Y acá hay un punto en Francisco, es la proximidad con la realidad, espiritual y teológica, es la proximidad con la realidad que genera otra forma de pensar. Es muy distinto partir de principios que uno después hace esfuerzos de contextualización que partir de experiencias humanas concretas a las cuales uno debe dar respuesta. Se dividen los caminos. No lo voy a analizar, y sin afán polémico. Esta es una de las diferencias para revisar las distinciones entre Benedicto y Francisco. Se remontan, son muy interesantes los textos de Ratzinger en el concilio, súper lúcidos. Él quería que el momento inductivo se sacara de Gaudium Spes, ¿no? Es otra forma de teología más descendente, que valora la propia tradición, etcétera, pero más descendente y adapta al contexto. En cambio, nosotros hemos seguido otro camino. Por eso quiero mostrarles ahora, vinculando con la actualidad, lo del sínodo sobre la Amazonía. Es verdad que se han prestado atención a las importantes, diríamos así, propuestas más estructurales. Pienso, como digo allí, la del organismo regional, que es súper importante y puede tener una cierta novedad teórica incluso, o la ordenación presbiteral de casados, en fin, son todos temas que ocuparon a la Asamblea y que son... Pero quiero destacarle una perspectiva que fundamenta esas decisiones. Y tomo unas expresiones del Papa en la última sesión, cuando se clausura el sínodo. Él hace una presentación personal, tipo una evaluación. Dice textualmente así: yo les pediría un favor, que en la difusión que hagan del documento final de Amazonía se detengan sobre todo en los diagnósticos, que es la parte realmente donde el sínodo se expresó mejor. El diagnóstico cultural, diagnóstico social, el diagnóstico pastoral, el diagnóstico ecológico. Porque la sociedad tiene que hacerse cargo de esto. Aquí hay una clave de lectura súper comprensible con la historia que venimos haciendo. Hay una clave de lectura de la Amazonía y observen, este es el razonamiento, ¿no? Son importantes las reformas y los nuevos caminos. O sea, el último en decir que esto no es central. Uno de mis temas de estudio son reformas en la Iglesia. Pero las reformas, lo decía Congar en el famoso libro sobre la reforma de la Iglesia del año 50, son una respuesta a las necesidades que se disciernen, no es un trabajo de escritorio, ¿no? Y por eso es muy, muy interesante en el texto de la Amazonía, en el número 38, cuando se hace una referencia explícita a Gaudium Spes. Reconocemos que la Iglesia que escucha el clamor del Espíritu en el grito de la Amazonía. Fíjense, es muy bueno el texto. No es el clamor del Espíritu y el grito de la Amazonía, es el clamor del Espíritu en el grito de la... Eso es signo de los tiempos, eso es Gaudium Spes 4. No es un mundo espiritual paralelo. Por eso hay que poner en funcionamiento todos los saberes científicos, sociología, política, economía, etcétera, para comprender los problemas de nuestro tiempo. Porque allí, no de forma paralela, en ellos tenemos que discernir el clamor del Espíritu. ¿Ven? La Amazonía recoge expresamente eso. Y por eso digo, aquí está en ejercicio esa metodología. Pero vean qué especificidad tomó en el tema de la Amazonía, bien interesante. Aquí el ver inicial del método ha tomado la forma del escuchar.
Si ustedes revisan el texto, la expresión escuchar aparece unas 22 veces, y se leen frases como esta: se escucha la voz de la Amazonía, del pueblo de Dios allí, del clamor de la tierra y el grito de los pobres. O sea, es un auscultar espiritual y teológico, como dice el número 5, en el espíritu propio del discípulo, a la luz de la palabra y de la tradición. Y observen, por eso fíjense, este momento inductivo, que es nuevo en la historia de la Iglesia, tiene 50 años, supone un trabajo en equipos, porque supone diversas ciencias, porque hay que entender por dónde va la historia para discernir por dónde quiere ir Dios. No percibimos el caminar de Dios paralelo a los procesos históricos, por eso tenemos que entender los procesos históricos. Y necesitamos todos los instrumentos que nos ayuden a comprender la historia, porque en ella, no sobre ella ni al lado de ella, descubrimos el clamor del Espíritu, ¿no? Por eso necesitamos personas espirituales. La Iglesia necesita místicos, místicos que sepan distinguir una paloma del Espíritu de Dios. O sea, sensibilidad para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque a Dios no le da todo lo mismo, tiene deseos. Dios también tiene deseos y espera, como lo hace conmigo, espera cosas precisas, concretas. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de espíritu hay que tener para poder responder esas preguntas, ¿no? Pero, como diría Metz, mística, política. Mística y política. Una sin otra no funciona. Política, porque hay que tener sensibilidad por los procesos históricos, por los sufrimientos de los demás. Y observen el número 38, es una joya. Hay varios números de la Amazonía que son una joyita para leer y trabajar. Miren donde se vincula pastoral, espiritualidad, escucha y anuncio. Miren, la acción pastoral se sustenta en una espiritualidad que se basa en la escucha. Se basa en la escucha. Observen ustedes, ¿no? En la escucha de la palabra de Dios y el grito de su pueblo, para después anunciar un espíritu profético. Fíjense la forma de proceder. Dime qué método usas, te diré a dónde llegas. Cuando las mujeres indígenas en el sínodo dicen con esta u otra palabra: ese hombre vestido de blanco es mi intérprete, es mi mejor intérprete. ¡Wow! Una mujer indígena de la Amazonía diciendo palabras análogas y dice: ese hombre es mi mejor intérprete. ¿Qué ha habido aquí? Un proceso de sensibilidad espiritual, sensibilidad humana, procesos de escucha. Y el otro dice: me siento representado, ¿no? Por eso, fíjense, una acción pastoral en una espiritualidad basada en la escucha. Lo que le demandaban al sínodo desde la derecha es el anuncio. Sí, pero el anuncio se hace en un nuevo proceso, porque el primer momento del anuncio es la escucha. Porque yo no llevo un modelo, y porque la respuesta está en ti. Y yo solo puedo colaborar a tu discernimiento para el camino que tú, persona individual o persona comunitaria, puedes. Por eso, fíjense, el método ver, juzgar y obrar es una forma de ser creyente, adecuada al mundo de hoy, respetuosa de las alteridades, porque es una forma de proceder que supone siempre una bondad en el otro y una obra del Espíritu en el otro. Y por eso es tremendamente positiva y tremendamente respetuosa. Tengo algo que decir, pero no puedo hacerlo sino en el marco de un proceso de escucha, donde mi palabra pueda ser mejor incluida. Quedan muchos puntos, no tengo tiempo ahora, quedan muchos puntos en teología para aclarar esto.
Y en el plano internacional, en los debates teológicos también. En América Latina, esto se publicitó, diríamos así, con la frase la historia como lugar teológico. Esa palabrita, lugar teológico, es una de las palabritas para estudiar en el recorrido de América Latina, porque han sucedido cosas extrañas e interesantes con esa expresión. Pero la expresión historia como lugar teológico, que es todavía muy genérico, quiere precisamente indicar esto, ¿no? Lo que decía alguno de los ponentes ayer es el tema de la conciencia histórica. Hemos adquirido conciencia de una nueva vía de transmisión de la palabra como no lo tuvo ninguna generación antes de nosotros. Cuando Gustavo Gutiérrez define la teología de la liberación, es la reflexión creyente sobre la praxis histórica a la luz de la palabra. Ahora estamos dando un paso más todavía, en la misma línea de Gutiérrez. Estamos destacando la emergencia de la palabra en los procesos históricos. No solo la lectura a la luz de la gran tradición, a la luz de, sino estamos destacando, más de lo que se ha hecho hasta ahora, sobre la emergencia de la palabra en los mismos procesos históricos. Todo el mundo dice Dios habla en la realidad, Dios habla en la historia. Ahora, de eso hay que dar cuenta en la explicación teológica para ver qué significa en relación al hablar de Dios en la Biblia, en la tradición de la Iglesia, en la enseñanza. Pero aquí, ven, son muchas las vías por las cuales nos llega la palabra. Nuestra generación, la del Vaticano II, coincide con esta asunción de la conciencia histórica que reconoce esta novedad, ¿no? Bien, doy rápido un salto y paso naturalmente que el tema central de estas décadas en América Latina, si hubiera que reconocerlo en un punto, ha sido la originalidad teológica de los pobres. ¿Quién puede decir que estos años han sido negativos? Tenemos en la teoría, tenemos que hacerlo vida, tenemos en la teoría, hemos formulado algo que no formuló ninguna generación anterior a nosotros. Siempre la Iglesia se ha ocupado de los pobres con diversas iniciativas. Uno podría revisar la historia de la fundación de cada orden religiosa, por tomar una cosa nomás, para ver que siempre una respuesta a un problema de soledad, salud, pobreza, o sea, no es nuevo el tema de la pobreza. Pero convertir a la pobreza en clave hermenéutica de la lectura de la Iglesia, del Evangelio, de la teología y de la pastoral, no lo hizo ninguna generación anterior a nosotros. Esa perla se la lleva la teología de la liberación hasta el fin de la historia. Los historiadores de acá de décadas van a alabar el proceso con Gutiérrez a la cabeza de que se formuló una forma de vivir la fe que no tiene paralelos en la historia anterior. No porque la Iglesia no se haya ocupado de los pobres con múltiples iniciativas, pero nunca puso a los pobres en esta medida como clave hermenéutica de su interpretación. Ahora, tengamos claro, esto está solo en los papeles. Tenemos que revisar todo, desde el papado hasta el último laico, todas nuestras obras, porque esto está todo por hacer, pero está escrito. Esto hemos hecho en el Vaticano II. Hemos puesto, podríamos hablar de diálogo interreligioso, ecumenismo, el tema que quieran, liturgia. Hemos puesto los presupuestos para escribir una historia diferente, pero tenemos que escribirla. Hemos empezado a escribirla. Podríamos revisar los avances del ecumenismo de estas décadas o el avance interreligioso, enorme, impensado para el concilio. Cuando escribieron Nostra Aetate, ni soñaron que en pocas décadas íbamos a tener un vuelco tan importante en la historia interreligiosa del catolicismo. Piensen ustedes, hasta el Vaticano II la Iglesia estaba fuera del movimiento ecuménico. En 5 décadas hemos reconstruido una amistad con la mayoría de ellos, con las grandes tradiciones protestantes, etc. Hemos puesto los presupuestos para escribir una historia diferente. Gracias a este método, ver, juzgar y obrar, pero también a toda la temática, somos infinitamente más respetuosos de los procesos culturales de otros.
de los otros, de las otras. Hemos desarmado el colonialismo con el Vaticano II. Esta temática, el ver, jugar y obrar, desarma el colonialismo porque le otorga autoridad al saber de los otros, de las otras, a los saberes no solo teológicos, sino saberes populares, a la forma de vida de los otros. Está desarmado en su núcleo el colonialismo. Ahora tenemos que hacerlo. Pero ya hemos escrito, hemos puesto las bases para escribir una historia diferente. Por eso no necesitamos un Vaticano III. Debemos caminar en la línea del Vaticano II, ¿no? Fíjense qué bonita esta expresión de Gutiérrez. Cerca del pobre, cerca de Dios. Ayer Ana María Videgain mostró muy bien la emergencia de la pobreza en la década del 50, 60 en América Latina, como dato sociológico, ¿no? Un tema oculto y que aparece, como apareció el tema de la mujer o aparece el de la diversidad sexual, aparecen esos temas y hay que hacerse cargo, gracias a Dios, muchas veces con tardanza. Por eso es un momento, diríamos así, sociológico, político, cerca del pobre, pero cerca de Dios. Y el punto está, naturalmente, en el I. La clave está en el I, ¿no? Cerca del pobre y cerca de Dios, ¿no? Ahora, fíjense, eso que sucedió es de que Medellín pusiera el tema de los pobres en el centro, es lo que se deduce de una forma de proceder que presta atención al contexto. ¿Qué le sucedió a los obispos latinoamericanos en Medellín? Si vamos a mirar nuestro contexto, ¿qué encontramos? Lo que primero encontraron fue la emergencia de la pobreza en sus múltiples formas. ¿Ven? Dime qué forma de pensar usas, te diré a dónde llegas. Las preguntas metodológicas que están escondidas en las reflexiones y en la forma de proceder son decisivas para llegar a determinados resultados. Si uno le decía a los obispos de Medellín, miren su contexto, llegarían a la temática de los pobres. Segundo punto, llegarían a la temática de son una iglesia regional, no son una sucursal de Roma, tienen una historia propia. ¿Ven? Eso que dijo Noemi al comienzo, por primera vez en Medellín el contexto toma relieve. ¿Entienden? El contexto toma relieve. Para decir quién soy, debo decir dónde estoy. ¡Wow! Fíjense, es nada más y nada menos que una pregunta de identidad. Y por eso provoca crisis, y benditas crisis, porque son preguntas radicales. Para decir quién soy, tengo que decir dónde estoy, desde dónde miro, etcétera. O sea, todas esas preguntas, quién, cómo, para quién hacemos teología, esos son todas esos circunstanciales que definen al final la naturaleza de la teología. Hasta el año 50, 60, un profesor de la Gregoriana daba clase de cristología y no se hacía ninguna pregunta directamente temporal, al menos no estaba en los manuales. Lo hacía la espiritualidad por otro lado, pero no la teología, ni el magisterio. Ahora el contexto, este es el gran salto de nuestro tiempo. El contexto ha tomado relieve y con ello la biografía y la historia de los otros. Y por eso, para pensar mi tradición, yo ya no solo miro mi propia historia, la tradición judeo-cristiana, debo entender la historia de los otros. Gaudium Spes es ese tema de la alteridad. Es el tema de la alteridad. La alteridad como un momento positivo en la construcción de mi identidad. Solo acogiendo a los otros y a las otras, llego a ser quien debo ser en el pensamiento de Dios. Es una construcción de alteridad e identidad. Ese cúmulo de reflexiones está escondido en Gaudium Spes y en la historia de América Latina de estas décadas, ¿no? Llevamos un buen rato, voy con el último punto.
quiero destacar la lectura popular de la Biblia y la animación bíblica de la pastoral. Otro punto estupendo de estas décadas en América Latina. Observen esta expresión de José Óscar Beoso, el historiador de San Pablo. La herencia del concilio encontró su expresión más significativa y creativa en la lectura popular de la Biblia, una amplia apropiación comunitaria de la palabra de Dios que alimentó el camino de las comunidades eclesiales de base, de las pastorales sociales, con gran protagonismo de laicos y de mujeres. Otro punto, nuestra generación, diríamos así, la que proviene del concilio, tiene un acceso a la Escritura que no tuvo ninguna generación de creyentes antes en la historia de la Iglesia. Antes de la imprenta, porque no había imprenta, y después de la Reforma Protestante, porque la Biblia no era católica. Una de las novedades de América Latina es la Biblia en las manos de la gente. Pólvora. Eso es pólvora. El principal texto de construcción de identidades personales y comunitarias está en las manos de nuestra gente. Las traducciones que se han hecho en estas décadas en América Latina, las ventas de ediciones populares, y con eso tenemos que continuar. Es uno de los puntos más ricos de nuestra experiencia. Y fíjense cómo aquí también está en funcionamiento el ver, juzgar y obrar. Carlos Mester, que es un dominicano holandés que trabajó muchísimo, todavía vive, ya es muy mayor, en Brasil, fíjense, habla de una nueva visión de la revelación. Dios habla hoy. Y fíjense cómo argumentan, para que vean la vinculación con los temas que venimos. La Biblia es considerada como el segundo libro de Dios, no el primero, que nos permite discernir en el libro de la vida, mi biografía y la historia mía con otros y otras, el libro de la vida, dónde está Dios, cómo es Dios, cuál es su palabra para nosotros. La Biblia nos revela la palabra de Dios, pero también nos revela cuándo y dónde Dios se revela en nuestra realidad. Debemos escuchar la palabra de Dios con un ojo en la Biblia y el otro ojo en la realidad donde vivimos. Al descubrir la prioridad del libro de la vida, fíjense, ¿no? La prioridad del libro de la vida, como toda la tradición cristiana me sirve como anteojos para interpretar mi hoy. La Biblia, la tradición de la Iglesia, el magisterio, la enseñanza de los concilios, la experiencia litúrgica, el testimonio de los santos, el sentido de los fieles. Todo eso es un bagaje hermenéutico que me permite discernir a Dios hoy. ¿Por dónde Dios me llama hoy? A mí, hoy, aquí, ahora, frente a ustedes y a ustedes también. Para discernir es el hoy de Dios y el hoy en mi biografía y en mi historia. Toda la tradición cristiana me sirve de lentes hermenéuticos para interpretar esa difícil tarea de interpretar a Dios en el hoy. En este sentido, está razonando Mester y los que han trabajado en esa perspectiva, que la Biblia es un libro segundo, porque está al servicio de la biografía de las personas, que cada persona escriba su propia historia con Dios, ¿no? Por eso termino con esto. En la lectura que hacen, distinguen siempre el libro de la vida como el libro de Dios, ¿no? Y después, eso sí, el cambio de paradigma bíblico que se ha dado en la pastoral en América Latina, ¿no? De la Biblia ser un sector que moviliza la pastoral, a la Biblia a ser la animación de toda la pastoral. Podríamos hacer un listado de las cosas negativas en el artículo, algo hecho allí, de las cosas negativas en esta, pero observen las novedades eclesiales, teológicas y pastorales de estas décadas, gracias al concilio, gracias a la generación de personas que produjeron estas innovaciones. Veamos el caminar de Dios y en nuestras raíces
está nuestro futuro, porque el futuro es más método inductivo, más escritura, más experiencia comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestra historia está nuestro futuro. Por eso es tan importante nuestro proceso de autoconciencia. Y la autoconciencia de América Latina está vinculada al Concilio y a Medellín. Esas son, como han dicho muchos autores, nuestras cartas de identidad. Cuando uno se vincula con personas de otros continentes, valora todavía más nuestra propia historia, la de Dios con nosotros en estas décadas. ¿De acuerdo, no? Sí.